¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les saluda Mateo Cedillo Pacheco. Tengo el agrado de compartir con ustedes, en esta ocasión en un formato de narración, lo que fue un ejercicio de escritura creativa propuesto en la clase de taller en la carrera de Educación Básica en la Universidad Nacional de Educación. La propuesta aborda el tema de la migración desde una historia real. Los personajes que habitan en estas páginas, y para quienes nos escuchan en este momento, en esta narración, son personas que convivieron y mantuvieron una estrecha amistad con los protagonistas. Me disculpo de antemano si es que usted encuentra algún error. Esta narración, al igual que la escritura de este texto, está dedicada a Erika, en memoria de los tiempos mejores. A un soñador. Irredimible soñador, cuánto ansías fijar tu mente en la humana suerte, que al igual que el profeta Jeremías, maldices del dolor la amada muerte. Busca ahora en tu rincón de olvido aquellas coplas que el temor devora y cántalas al triste pueblo conmovido, un pueblo que por ti cantando llora. Vuelve tu vista al médano pisado, cura de tus pies la marca de 1000 abrojos, que del límpido cielo azul clareado caerán las últimas lágrimas de tus ojos. Al llegar la noche, una noche como aquella, cuando en ese cielo todo se haya apagado, sueña romper las nubes y besar la estrella, y verás que tu fe temprano ha resucitado. Parte 1. Mario y Rocío se habían acostado temprano, pero el sueño no les llegaba. Mario miraba cómo las partículas de luz provenientes del poste de alumbrado entraban tímidamente por la ventana. Iluminaban apenas las manchas de humedad de la habitación. Afuera, solo se escuchaban los ladridos de una jauría de perros raquíticos que solían escarbar en las bolsas de basura. No podían contarse nada el uno al otro. No tenía sentido hablar de quién le habría caído a quién en el bar de Doña Yolanda, ni si podrían salir al mercado el siguiente viernes para probar las papas salteadas de Doña Luzmila. El único tema de conversación que de verdad les podría interesar era que mañana por la mañana Rocío tendría que tomar un autobús hacia Tumbes para iniciar la odisea de llegar a los Estados Unidos. El primer pago al coyotero había sido realizado. La maleta color verde estaba lista al pie de la cama. No existía nada de valor que podría llevarse, salvo la cadena de la Virgen Auxiliadora que le había regalado Mario en su cumpleaños. Podían escuchar el tímido sonido de la respiración del otro. Sus manos estaban juntas y sudaban bajo el calor de las cobijas. Mario escuchó el sollozo casi ineludible de Rocío. Se movió para verla y observó cómo una lágrima corría por su nariz respingada. Al verla, no pudo evitar hacer lo propio y llorar en silencio. Comprendió, por primera vez, que las mejores palabras de amor nacen entre dos personas que se aman, pero no se dicen nada. El sonido de motocicletas que recorrían por el recinto interrumpió el silencio blanco de la casa. No puedo creer que mañana es el día, le dijo Mario conteniendo el trémulo de su voz. Me gustaría que mañana te vayas sabiendo que lo que siento por ti aún sigue firme. Rocío respiró profundamente y existió una larga pausa hasta que pudo pronunciarse. Te quiero con toda la convicción de la que soy capaz, le contestó sin apuros y dejando que Mario la rodee con su brazo por la cintura. ¿Sabes qué? Si me voy es para poder seguir mi sueño. Allá en el norte están todos. Están mis hermanos, mis sobrinos, mis primos. Pronto tú también lo vas a estar, le sentenció Rocío mientras se aclaraba la garganta cerrada por el sollozo. No dejes de escribirme durante el viaje, le respondió. Piensa que aún lejos tenemos una historia, una conversación suspendida que ha cambiado de medio pero no ha perdido su importancia. La nuestra será siempre una historia inconclusa. El delirio de no ver a diario a Rocío había atormentado a Mario durante meses. Desde que ella,
unos días antes de las fiestas por carnaval, le había confesado que sus hermanos, a quienes él no conocía en persona, le habían propuesto migrar hacia los Estados Unidos. Ella se puso en comunicación con el coyotero, un hombre de Gualaceo que había ayudado a su familia a cruzar la frontera. Él le había explicado cómo muchas otras personas, con fe y mucha suerte, pasaban hacia el primer mundo. El trayecto consistía en tener que salir hacia el Perú, luego subir a Panamá y de Panamá hasta Guatemala con pases de avión, pernoctar en una casa en la región costera y salir en autobús hasta llegar a México. Ya en México, debía permanecer una semana junto a otros migrantes en la ciudad de Tijuana y esperar a las indicaciones de los coyoteros para caminar por el desierto de Sonora hasta ser encontrados por el Departamento de Migración. Llegados al desierto, todo era cuestión de suerte. Esta explicación, siempre realizada por el gualaceño con los detalles propios de un hombre experimentado, en ayudar a cumplir el sueño de unir familias y hacer pasar la frontera a los migrantes de manera irregular, siempre a precios altísimos, que el amor y la unidad de los parientes les hacía pagar. Desde ese momento en el que se le comunicó el desafío que le sobrevendría a Rocío, Mario le ayudó en todos los procesos para poder realizar el viaje. Rocío no contaba con pasaporte, por lo tanto, él se sirvió de pedir un favor a su amigo Armando, funcionario público y amigo de Mario desde el colegio, para conseguirle cita lo antes posible en el registro civil de la ciudad de Cuenca. En este, se le expedía el documento de salida. Juntos fueron a comprar la maleta que necesitaba para llevar lo más básico e imprescindible. Apenas 2 paradas de ropa, cepillo de dientes y productos de aseo. Mario cumplió con su palabra. Él sabía, muy en el fondo, que su propósito en la relación sentimental con Rocío era procurar, en la medida de sus posibilidades, hacerla feliz y ayudarla a cumplir sus sueños, aunque esa felicidad y esos sueños ahora prescindieran de él. El sueño finalmente los venció. A la mañana siguiente, cuando aún no había roto el alba, y desde esa casita en lo alto de la parroquia de Chicagüeña, desde donde se divisaba la ciudad de Gualaceo, no había el rastro de que existiera otra persona despierta. Se alistaron lo más aprisa que pudieron. Mario llamó a la central de taxis para que envíen una unidad hasta el sector. Rocío preparó una infusión de manzanilla que se sirvieron con la misma rapidez con la que se había vestido y acicalado. Supieron de la llegada del taxi por el sonido de la bocina. Corrieron a subirse en el mismo y Mario llevando la maleta verde a cuestas. El destino era el terminal terrestre de Cuenca. Rocío debía tomar el autobús de la compañía de transportes Taxi Internacional que la llevaría hasta la ciudad de Tumbes. En el camino hasta el terminal se sujetaron fuertemente la mano. En la emisora radial se escuchaban canciones de la musiquita criolla, algunos vals peruanos y uno que otro pasillo. Contuvieron las lágrimas lo más que pudieron, mientras miraban por las ventanas polarizadas del auto cuando éste atravesaba la autopista. La presión era inmensa, y Mario sentía la imperante necesidad de encender un cigarrillo. El mal hábito de fumar siempre le cambiaba de humor a Rocío. Él se preguntaba si acaso ese era uno de los factores que los había llevado hasta esa instancia. Dejar al espejo y luz de sus ojos, como él la llamaba, irse hacia tierras lejanas, guardada en el ómnibus y como equipaje únicamente la maleta verde para cruzar los Andes, Centroamérica y Norteamérica y poder cumplir su sueño. Llegaron a la terminal y caminaron deprisa porque tenían únicamente 10 minutos para poder despedirse antes de que salga el ómnibus de la central. Llegaron hasta la zona de cargo y descargo de pasajeros. Rocío corroboró tener los documentos de salida del país y la copia del pasaje listos. Se miraron a los ojos,
se tomaron de las manos y las lágrimas le brotaban parecido al sollozo de los recién nacidos. Nadie los miraba en ese momento. Sintieron que el mundo era suyo y la espera del reloj se detuvo para ellos. Mario le dio la bendición y se dieron el postrer beso. «No te olvides de escribirme, de llamarme. Recuerda que te amo», le dijo Mario manteniendo con dificultad la compostura. «Yo también te amo. Pórtate bien hasta que nos volvamos a ver», se despidió Rocío. El sonido del encendido del autobús los separó y ella cruzó el espacio poblado por comerciantes de maní, periodiqueros, vendedores de ungüento, canillitas de la terminal. Él se quedó esperando a que el autobús que llevaba en sus entrañas a su mujercita cruzara la salida. Encendió un cigarrillo y caminó de regreso hasta su casa, que ahora sin ella se sentiría más fría. Pasadas 3 semanas desde esa despedida, Mario obtuvo un trabajo por horas en el diario El Mercurio. Su tarea en la prensa era la de pasar a computadora las noticias que traían los reporteros externos en libretas. La mayor dificultad era la de descifrar las palabras escritas con mala caligrafía de sus colegas. La secretaria de planta interrumpió su trabajo para decirle que tenía una llamada urgente y que debía acercarse a la cabina de empleados. Mario, quien siempre se mantenía preocupado por los suyos, caminó deprisa hasta la cabina. No contestó el saludo de los otros empleados. Tomó la llamada de la primera entrada. «Aló, buenas tardes», dijo tapándose el oído izquierdo para poder escuchar al interlocutor y despejar el ruido de las máquinas de impresión y de las conversaciones ajenas. «Ya llegué al otro lado, amorcito», le dijo la voz inconfundible de Rocío. Mario, que había sobrevivido sus días anhelando el momento en que le dijeran que el espejo y luz de sus ojos había llegado sana y salva hacia el norte, se sintió aliviado y dio un largo suspiro. Había regresado a ser él. «Ni te cuento, mi amor», siguió Rocío en la llamada de larga distancia. «Perdí la maleta verde, los lentes y las otras cosas. Lo único que me quedó del Ecuador fue la cadenita de la Virgen Auxiliadora». Hasta aquí hemos podido llegar hasta la primera parte de esta micronovela que tiene 5 capítulos, en la cual se desglosa la historia de nuestros protagonistas, Mario y Rocío. Para poder levantar toda esta información, existió la necesidad, en primer lugar, de haber vivido una circunstancia tan compleja como conocer que una persona que le es muy cercano tiene que realizar una larga travesía para poder llegar hacia los Estados Unidos. Esto, sumado a la investigación que se realiza de cuáles son los países de tránsito que tienen que cruzar aquellos que se encuentran en Sudamérica para subir hacia los Estados Unidos. En este trabajo de escritura creativa titulado La Maleta Verde, se pueden encontrar con la narrativa de muchos de los lugares que Rocío, la protagonista de esta historia, le comentó a su autor durante el tiempo en el que debían de ir intercalando entre un sitio y otro, movilizándose en diferentes países, sea por vía aérea o sea por vía terrestre en los ómnibus. Particularmente, para poder comentar esta historia, es menester siempre tener mucha empatía, porque la situación que obliga a las personas a encontrarse en condición de migrantes es difícil, porque no encuentran en sus países la seguridad y la estabilidad económica que deberían de tener para hacer posible los sueños. También conviene mencionar que en el último periodo de la vida democrática de los Estados Unidos existe la rigurosidad de las políticas migratorias que, en su derecho soberano,
han por lo menos virtualizado el gobierno de los Estados Unidos. A estas políticas migratorias puede incluirse el tema de las deportaciones masivas, que es un miedo muy natural al cual se someten varias de las personas que piensan en viajar hacia los Estados Unidos. En esta serie de capítulos que se mencionan, se realiza una narración de cómo ocurrieron los hechos, y me interesaría como autor poder escribir el resto de esta micronovela con la calidad de vida que recibió Rocío ya en los Estados Unidos, pero de esa información no la dispongo, entonces cuento únicamente con el instrumento de la imaginación. Vamos hacia una segunda parte. La gallera La Gloria, que quedaba en la calle Alfonso Moreno Mora y avenida Loja, estaba repleta para la noche del concurso gallístico de los hermanos Vélez. Este tenía el propósito social de ayudar a los pagos del Hospital del Niño Joaquín de Dios. Existían 2 hileras de autos que ocupaban la calle. El concurso tenía enorme importancia porque abría la participación a diversas categorías de gallos medidos por el peso y la altura. Mario había asistido a este evento por la invitación del ingeniero Pablo Webster, un hombre que tenía como vicio y maravilla el cuidado del medio ambiente. Dirigía el colectivo llamado Somos Azuay, en el que un grupo de ciudadanos salía a realizar tareas de reforestación en la provincia. También, en el pasado, se había inmiscuido en la política activa en el Cantón Cuenca, y a lo largo de los años se había convertido en un apasionado gallero. Su trascendencia era la de haber ganado concursos en la provincia de Manabí, la capital gallera del país, y de tener especies de gallos nacionales entrenados para tener fuerza en las peleas. Cuando alguna persona le preguntaba si quizá le resultaba contradictorio el cuidar la naturaleza y ser un ávido participante de los concursos de gallos, tenía una respuesta muy lógica. Aquí el ave es quien decide si pelea o no, decía, pero raramente un ave buena se ahueva de pelear, les respondía. La naturaleza del gallo es pelear como la del león es cazar. Esa noche se había presentado para ser espectadores y apostadores gente que venía desde las parroquias de Santana, Turi, Victoria del Portete y otras zonas de la ruralidad. Bajo el ruedo, que era donde ocurrían los encuentros entre las aves, esperaban en los camerinos los concursantes que preparaban a las aves con las espuelas. La tarea de calzar al gallo consistía en colocarle una pequeña cuchilla al espolón del gallo para que, en sus movimientos o vuelos, pueda infligirle daño a otra ave. El secreto del mundo gallístico, tanto para el logro personal y la ganancia privada, era el arte de calzar debidamente las aves. A lo lejos se escuchaba el rumor de la música del bar, en la que jugadores de naipe apostaban en una partida de 40. La canción del momento era el pasacalle llamado Apasionadamente, de alguno de los dúos de oro de la música ecuatoriana. Aquí en la gallera pueden encontrarse el presidente de la República y el lustrabotas del parque, decía Pablo en el gabinete número 3, reservado para toda la noche. Los otros participantes se acercaban para escuchar la perorata a favor del mundo gallístico y asentían con la cabeza al culminar las oraciones del orador, siempre elogiosas para el deporte de las plumas finas. El gallo defiende su territorio, amigos, defiende lo suyo y aquí no mete mano el ser humano. Así que ningún animalista conoce lo que los gallos han hecho para levantar la economía nacional, exclamó bebiendo un bocado de líquido del vaso de whisky, chiviado tapa roja, que expodían en el bar. Diablito ñaño, no sé qué será de hacer mi hermano. Mario le dijo a Omar, quien tenía el sobrenombre de Diablo por su astucia para dividir y ganar influencia sobre las personas. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena, continuó diciéndole mientras la cara se le había compungido
y estaba con el ánimo alicaído. Aquí, ñaño, tienes que endurarte porque te va a matar la tristeza, le respondió el diablo. A mí ya me pones mal con tanta suspiradera tuya, hombre. ¿Qué te ibas a hacer en los Estados Unidos? A trabajar limpiando platos, aparcando coches, trabajando en la construcción. ¿Cuándo pensabas tener tiempo para hacer política, para leer o para estudiar? Nada de eso, ñaño. Le animó. Aquí por lo menos estás con los tuyos, con tu gente. Sí, pero me resulta terrible que Rocío se haya ido tan lejos, le decía a Mario mientras encendía una hebra de cigarrillo que tenía entre los labios. Las horas que estuvimos juntos en estos últimos 2 años fueron de lo mejor, diablo querido. Pero debes tener presente que no todo lo bueno dura para siempre, eso ya te lo dije, le argumentó el diablo mientras le servía un vaso de la botellita de Samarro, que le escondieron en la casaca antes de entrar al local de los gallos. A unos pasos se encontraban las balanzas electrónicas para pesar a las aves. Se escuchaban los cacareos y los gritos de los preparadores para anunciar los pesos de las aves. 3 libras y 8 onzas, 3 libras y 6 onzas. Juega, juega. Salieron hacia la calle, donde había empezado a garuar las gotas de lluvia. Habían cubierto parcialmente la calle y el cuidador de los carros se había guarecido bajo el San Juan de una casa. Mario, desde el portón de la gallera, veía cómo las gotas de lluvia avanzaban sobre la vereda y contuvo el humo del cigarrillo en el pecho para que el efecto de la nicotina le ayudara a calmar los nervios. Diablo se entretenía encendiendo fósforos y haciéndolos mantener el equilibrio sobre la punta del dedo índice. Omar, desde su adolescencia, había tenido que trabajar arduamente para pagarse el colegio. Había tenido algunos empleos alimenticios. Era el verdadero 7 oficios y 14 necesidades. Había trabajado de salonero, de prestidigitador y hasta de saltimbanquín. ¿En dónde estás trabajando ahora?, le preguntó tirando el último cerillo hacia la calle. Estoy en Diario El Mercurio, le contestó. Y prosiguió para adelantar la reacción del diablo. Aunque la verdad no es que me pagan lo suficiente. Apenas llego a fin de mes. Hermano, pero ¿qué tal si te pones a escribir por las noches?, le propuso el diablo. Te dedicas a escribir todas las noches al menos 2 horas y luego sales a ofrecer los cuentos a alguna casa editorial a ver si te reciben alguno y pueden salir publicados. Pasaba junto a ellos una señora que llevaba un velo tejido y parecía regresar de la iglesia de San Sebastián. Me encantaría, pero pienso que aquí en el Ecuador las casas editoriales están a merced de publicar unos pocos escritores y solo aquellos cuyas familias tienen el apellido para ser conocidos. La literatura en este país paga muy mal a sus cultores, le dijo Mario, mientras lanzaba una última bocanada de humo. Tengo una amiga que te puede ayudar y presentarte a gente de los conciliábulos literarios, le expuso. Se llama Elena. Es muy simpática y buena gente, solo que tiene a veces un carácter, mijo, que no tienes idea. Ella es profesora de literatura en un colegio privado de la ciudad de Azogues. Le adelantó una tarjeta blanca. Este es el número, amigo. Llámale, conversa con ella y pídele una reunión. Dile que vas de mi parte. Señores, ¿qué ha pasado? Que se han alejado de la gente, del pueblo que se ha dado cita en este ilustre escenario de Cuenca, les preguntó Pablito mientras sacaba una pequeña libreta del bolsillo de la camisa y se rascaba la cabeza levantándose el sombrero negro, que era parte ya de su atuendo habitual. Estamos jodidos, hermanos. Le metí $100 del último gallo para que entable, y esos 100 era para vivir la semana, les dijo con una risa contagiosa que los animó de la conversación pesimista que tuvieron. Los invitó a pasar a los graderíos para observar el resto de peleas de la noche y servirse unos cuantos vasitos de whisky mezclado con whisky helada del barcito, donde la música no había dejado de sonar, y ahora 4 señores estaban cantando desafinados la canción de Cataclismo.
del cantautor mexicano Javier Solís. Mario se había hecho el hábito de conmoverse pensando en Rocío. Recordaba las cosas buenas del tiempo en que gozaba de su presencia. Cuando empezaba a sumergirse en sus recuerdos, le parecía que ella regresaba por arte de magia a su lado. Tenía la sensación de que iba a encontrarse con ella nuevamente. La vería allí, paradita, devota, respetuosa, pronunciando palabras en diminutivo como si todo lo que le rodease fuera digno de su cariño. Lo que a Mario le parecía más entrañable era la manera en la que le hacía sentir. No había tenido ninguna pareja sentimental antes a quien haya querido con tanta seguridad. Recordaba en ese olor campirano que le embriagaba y que en la casa de Rocío la comida tenía un sabor especial por ser hecha en vasijas de barro. Mientras más recordaba eso, le cambiaba el ánimo hacia el enojo, porque ahora tenía que acostumbrarse a comer el arroz de chaulafán con huevo y la cola inca que vendían en la hueca a 2 cuadras de su trabajo.